Ya, hay unos 13 conectados. Ya, buenos días. Estamos partiendo del segundo semestre de programación avanzada. Mi nombre es José Osa. Eh, yo voy a ser el profesor de ustedes este semestre. Me gustaría saber antes de partir más o menos, sé que hay un par que ya han tenido clases conmigo, pero la mayoría no los conozco y ahí me gustaría ir conociéndolos y todo. Eh, pero sí me gustaría saber cuántos están por primera vez en programación avanzada y cuántos por segunda o tercera. ¿Ya? Hay varios que están diciendo primera. Ya. ¿Alguien de segunda vez? Tercera, dice uno por ahí. Ya, por la tercera es la vencida, Mario. Vamos que se puede. ¿Ya? Y así que, bueno, sí me gustaría saber, todos ya pasaron por programación uno entre comillas, y sí me gustaría que me contaran, y ojalá micrófono abierto, ojalá cámara, para, para nosotros es mucho más simple la clase si es que hay interacción con los alumnos, y es bien difícil cuando en el fondo uno interactúa con puros avatars. Ojalá con micrófono abierto. ¿Qué les llamó la atención de programación? ¿Qué les costó de programación? Eh, Temas que quieran repasar, porque vamos a partir con un repaso. Eh, ¿Alguien que me pueda comentar algo? ¿Qué les pareció programación uno? Profe, a mí, por ejemplo, listas fue lo que me costó mucho el semestre pasado. Ya, ya lista, claro, como estructura de almacenamiento es bien importante. eh, pero yo me atrevería a pensar que más que las listas, bueno, puede ser las listas, pero en el fondo, más allá que las listas, la dificultad está en los ciclos, normalmente. Es re fácil poner append y quedan estos elementos almacenados en la lista, pero normalmente la parte más complicada es recorrer, buscar los usos de las listas. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, profe. ¿Cómo quedaron con funciones, por ejemplo? Esa otra materia que típicamente complica bastante. ¿Se acuerdan de funciones? Eh, Igual cuesta un poco ese tema de las funciones. Claro, cuesta porque en el fondo les obliga a modelar un problema en rutinas independientes y eso eh, como que normalmente requiere un poquito más de madurez de ustedes a la hora de aplicar eso. ¿Ya? Eso es como lo que típicamente ocurre. Eh, a ver, no sé si más o menos les han llegado correos de la facultad de cómo hacer las clases este semestre. Sí, sí. Al menos lo que yo estoy informado, que al menos este ramo va a ser híbrido. O sea, los que puedan asistir, asistan, y el resto va a estar en remoto al mismo tiempo, de fondo. ¿Ya? No sé si tienen esa información. Sí, profe. Entonces, estoy metiendo gente. Eh, bueno, yo creo que para todos eso también va a ser un desafío, en el fondo. Va a significar aprender y cómo lograr eso. Ahora, según entiendo, van a ver por lo menos esta clase, por lo menos van a ser 2 semanas en remoto para después ponerse en presencial. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, yo Cuéntame. quería preguntarle acerca sobre si le habían dicho algo sobre el aforo de las salas.
¿Ya? Porque, bueno, en otras clases dijeron que iban a ser máximo 12 por aforo. ¿Ya? Yo Entonces me no, preguntaba si a lo mejor acá en programación avanzada podría ser distinto, no sé. yo creo que o sea, las salas, yo creo que a ustedes no les ha tocado ir presencialmente a la universidad nunca. Entonces, las salas en general, hay unas salas más grandes, pero en general son salas que tienen para 40 puestos, 50 puestos. El espacio mismo no es más grande. Entonces, para mantener la separación y todo eso, efectivamente van a ser no más de 20, no más de 15 por sala a la vez. Por eso que se está hablando esta cosa de ir turnado. Eh, yo la verdad no he escuchado nada distinto de si va a ser turnos estrictos o el que pueda llegar llega, el resto no llega, ahí no sé cómo se va a hacer. Por lo que sí sé, al menos para mí, es que las clases van a ser mixtas. O sea, voy a tener que estar transmitiendo la clase mientras tengo alumnos en la sala. ¿Ya? Y eso tiene todo un desafío para escucharlos, para ver las preguntas, para que ustedes vean, escuchen y todo. Ya no va a ser fácil en el fondo. ¿Ya? Martín está preguntando algo. Bien que levanten la mano, pero tampoco tengo problema con que interrumpan y hablen. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Profe, me preguntaba si podríamos partir repasando archivos. El repaso, el semestre parte con repaso, ¿ya? Y partimos desde variable en adelante. Van a ser como unas 2, 3 semanas de repaso. Para archivo mismo podríamos verlo, pero partimos con repaso. Ya, profe. Dime. Profe, ¿va a repasar arreglo y lista? Sí, claro. Tenemos que hacer todo el repaso de ciclos, if. En fondo partimos de cero, pero rápido. ¿Ya? Por eso que es bueno que me digan, profe, esta parte me costó, la vemos un poquito más lento y qué sé yo. Ahora, lo que ya cuarto semestre remoto, ya más o menos me manejo con algunas cosas. Normalmente, ahí alguien mandó un grupo de WhatsApp para que se inscriban. Lo que normalmente ocurre es que poca gente participa en la clase. Eso es lo que me ha tocado ver. Si ustedes son distintos, fabuloso, pero en general participan los mismos. Entonces, me cuesta mucho saber a los que están un poco más lentos qué necesitan. Y yo no tengo ningún problema en bajar el ritmo para acomodarme a los que están lentos, pero por favor, que me lo hagan saber. Ya, eso es lo que más les pido. Si algo no se entiende, no tengo ningún problema en verlo de nuevo. Ya, si al final lo que me interesa es que aprendan. Entonces, lo que no debiera ocurrir es que les ponga un ejercicio, les ponga una materia, está claro, y dos personas digan que sí, y el resto se queda en silencio. Esa parte a mí me cuesta mucho coordinarme con ustedes para ver la velocidad de cómo veo las cosas. ¿Ya? ¿Se entiende? En la sala, por último, uno ve cabezas y uno ve, ¿estamos bien? Y veo 3 cabezas diciendo que sí y todas las otras así con cara de susto, ya yo sé que todavía no entienden y vamos a repasarlo o no. Pero en remoto, si veo puros avatars, digamos, es bien difícil saber si me van siguiendo. Entonces, por eso, encantado que interrumpan, encantado que pregunten. Eh, a los que han tenido clases conmigo, nunca he dicho, oye, qué pregunta más tonta, trato nunca de dejar al alumno con la duda. ¿Ya? Así que pierdan el susto a preguntar eh, y, y nada, pues, y le damos nomás. ¿Se entiende, no? Entonces, pero que les decía, al menos esta semana y la próxima va a ser completamente virtual, igual que ahora, pero ya la siguiente vamos a tener esta modalidad híbrida, ¿ya? Que no sé cómo va a funcionar, le vamos a poner todo el cariño y las ganas para que salga bien, pero eh, ¿ya? Pero va a ser un desafío nuevo adaptarse. ¿Les parece? Sí, Y profe. preguntas de eso. ¿Qué otra cosa? Este semestre tocan las 2 horas de cátedra juntas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que va a ser probablemente una tanda un poquito más pesada,
Entonces, yo creo, más que, oye, apretemos las horas y la tenemos continua, salimos un poquito antes, yo creo que prefiero hacer el break en la mitad igual. Tener unos 15 minutos para el baño, para el café. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. En el fondo, partimos a la hora, o lo más cercano a la hora, trabajamos, esto es como hasta la... ¿A qué hora más o menos el break? ¿A qué hora sería? Como casi un poquito antes de las 10, y después, no sé, 15 minutos y seguimos. ¿Ya? ¿Les parece? Entonces, deberíamos, ya que están, bueno, hay 33, ya en general de lo que pude ver, casi todos vienen del primer semestre, o sea, vienen, o sea, de programación. ¿Ya? Entonces, podríamos empezar a proyectar. Ventana, emitir. Entonces, vamos a tener para acá esto. Programación avanzada, programa el curso, 4 controles, se borra uno, igual que antes, 3 laboratorios evaluados, tareas opcionales. Ay, aquí no lo puse, también debemos tener el proyecto, ¿no es cierto? Proyecto de examen. Aquí, en general, aquí la apuesta es no llegar a examen, ojalá tratar de eximirse. Como que hay una inflexión bastante potente. El que se exima no tiene problema, pero el que llega a examen en general, al menos lo que me ha tocado ver a mí, estadísticamente no les va bien. Entonces, en el fondo, hagan todo lo posible para salvar acá y en el proyecto. ¿Ya? Y eso es en cuanto a la estructura. El ayudante del curso va a ser Felipe, ¿ya? Felipe Palma. Ese va a ser el ayudante del laboratorio. Y ya esta semana no va a haber laboratorio, pero ya la próxima ya debemos empezar a tener laboratorios de ejercicios y qué sé yo. ¿Ya? ¿Qué más? Dime. ¿Tiene el syllabus? ¿O nos va a mandar luego el syllabus? Sí, lo tengo que subir a Finis. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Gonzalo pregunta qué vamos a hacer en los laboratorios. Eh, Nada, por lo mismo que todos, pues ejercicios de la materia que estamos viendo y eventualmente laboratorios con notas. Pero en el fondo, yo sé que a Felipe le gusta hacer ayudantía y trata de explicar la materia de nuevo y todo, pero yo siempre le mando ejercicios similares a la clase. ¿Ya? Esa es la pregunta de Gonzalo. ¿Francisco está preguntando algo? Yo, profe, Mario, tengo una consulta. ¿Van a ver ayudantía este semestre o no? Al Por menos eso, por parte de los ayudantes. Felipe tiene muy buena voluntad en ese sentido. Él, él destina las horas de laboratorio con donde también hace repaso. eh, y hasta donde yo sé, cada vez que los alumnos se arma un grupete y le pide ayudantía, él no tiene ningún problema y lo ve. ¿Ya? Él domina bastante bien la materia, eh, así que, así que pídanle y van a tener. En el fondo, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Siempre yo hago ejercicios para el laboratorio, pero muchas veces Felipe usa el laboratorio como ayudantía. Eso es lo que les quiero decir. Antes de un control, qué sé yo, típicamente hace una ayudantía extra, él coordina la hora y toda la historia. ¿Ya? ¿Se entiende? En ese sentido,
Déjenme buscar el correo. El correo es... Lo voy a pegar acá en el chat para que lo tengan. O incluso... Da lo mismo. Vamos a pegar acá. Es el correo de Felipe. ¿Ya? Él se suma al WhatsApp, hace todo el juego ahí. ¿Ya? Y... ¿Ya? El enunciado del proyecto todavía no lo tenemos. Pero nada, puede ser la estructura bastante similar a la programación 1 en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ya que hay algunos de programación avanzada, ¿qué materia vemos acá? ¿De qué se trata este ramo? Programación en base a objetos. ¿Quién hizo el comentario? Yo, Martín. Martín. Efectivamente, lo que más se ve este semestre es programación orientada a objetos, y ahí vamos a ver bien de qué se trata. Esa es como eh, más o menos si descontamos las 2 semanas de repaso, esa va a ser la mitad del semestre. Entender bien objetos con todas sus variantes. ¿Ya? Y la segunda mitad, más o menos, ¿qué hace? Ahí acá, esto en realidad. ¿Ya? Vemos toda la materia de estructura de datos. Estructura de datos necesita objetos. ¿Ya? Eso es lo que ocurre ahí eh, de que necesita tener un buen manejo de objetos para poder hacer el tema de estructura de datos. ¿Ya? ¿Estamos? Y, a ver, para los que no han estado conmigo, yo todo esto lo que hago, les dejo acceso a la carpeta compartida donde tengo todos los archivos, donde tengan acceso a los PowerPoint y sobre todo acceso al código que se hace en clase. ¿Ya? Yo les mando ese link, les tengo que mandar el link de la planilla nota y también les mando el link a una carpeta donde tengo todas las pruebas anteriores, ahí para que tengan para repasar y todo. ¿Ya? Por eso que en general muchos alumnos están al mismo tiempo trabajando en Python, que sirve, pero acá son programas bastante largos. Entonces, muchas veces no alcanzan a ir a la par. Entonces, de repente es más valioso entender lo que se está haciendo y después tienen acceso al mismo código que yo hice. Y al tener acceso al mismo código, les sale más fácil tratar de rehacerlo o modificar y adaptarlo en el fondo. ¿Ya? ¿Estamos? Profe, usted no pasa pseudocódigo, ¿verdad? A estas alturas, pseudocódigo no debiéramos verlo, porque ya pseudocódigo ayuda a ordenar las ideas y el pensamiento para poder programar bien. Ayuda a explicar un programa. Y a estas alturas se supone que ya debieran más o menos saber eso. Debieran saber pensar. ¿Ya? Aquí en el fondo de programación avanzada vemos más materia y más técnicas, pero ya debieran saber pensar. Ahora, los que sigan en informática, claro, efectivamente, si voy a, no sé, hacer el diseño lógico de un programa que voy a hacer y es parte de la documentación que yo tengo que entregarle al cliente, sí, puede ser. Pero aquí técnicamente no lo vamos a ver, no vamos a ir directo a Python. eh, por eso aquí es importante partir bien con el repaso. ¿Ya? A todo esto, no, ese no era. Ahí.
Ahí les mandé el link de asistencia para que se anoten, por favor. ¿Ya? Entonces, bueno, y acá los que han estado conmigo en el fondo, yo paso harto tiempo acá en Python, ¿ya? Aquí no tiene ningún sentido leerse el libro completo, saberse toda la materia, si es que no nos metemos a Python, ¿ya? Así que, así que eso, si no hay más preguntas en la estructura del curso, no sé si quieren darle inicio al repaso. ¿Partimos nomás? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahí les mandé el link de asistencia, por si acaso. Ahí hay 28 respuestas. Ya. La asistencia en realidad, para lo que más sirve es para, bueno, lo necesita la facultad porque se informa el ministerio y toda la historia, pero más allá de, la verdad, nunca nos ha tocado aplicar castigo ni reprobar por asistencia, así que, pero al menos igual hacen un favor, digamos, llenándola. ¿Ya? Entonces, bueno, la primera lámina que tengo, condiciones y operadores. ¿Ya? ¿Para qué sirven estos? El doble igual y el exclamación igual. Uno era igual a y el otro era distinto. O sea, Ya, distinto a algo. ya. El primero, más que igual a, es comparar si algo es igual a algo. ¿Ya? El segundo es si algo es distinto a algo. Y acá podemos, hagamos el primer ejemplo acá. Clase, código, repaso. Entonces, y aquí yo le puedo decir, imprímame si 3 es igual a 4. ¿No es cierto? Y si ejecuto acá me dice que esto es falso. Acá no necesito poner un if u otro elemento, simplemente digo, esto es una operación lógica y eso tiene un resultado lógico. Ese resultado lógico no tengo ningún problema en imprimirlo. ¿Ya? Si quiero ver si 3 es distinto a 4, ¿qué me debiera dar esto? Verdadero. ¿Ya? Y como dice ahí Carolina, efectivamente esto me da que esto es verdadero. ¿Ya? Eh, Eso es para comparar. ¿Para qué me sirve el igual simple? Para asignar. Ya, está bien eso. ¿Qué es lo que logro con un igual simple? Es crear una variable, ¿no es cierto? Y le asigno un cierto valor. ¿Ya? Aquí acabo de inventar un lugar en memoria donde voy a almacenar un valor, ¿no es cierto? Y después imprímame el resultado de eso. ¿Ya? Yo podría imprimir, no sé, si eso es igual a 3. Aquí estoy en la oficina, así que
¿Ya? Y aquí me dice verdadero porque A es igual a 3, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Y aquí no estamos viendo la letra A, estamos viendo el contenido de A. ¿Ya? Esto, ¿qué me debiera decir esto? False. ¿Cómo debiera verse ese resultado? Es falso. En este caso ya debiera ser falso, pero ¿por qué es falso? Porque la es texto. Porque la es texto. Sí, pero en realidad quizás uno podría decir, esto va a ser falso porque estoy comparando el texto A con el número 3 y la letra A es distinto a 3. ¿Ya? ¿Qué pasa si digo eh, A? ¿Eso me va a dar verdadero o me va a dar falso? Falso también. ¿Por qué? ¿Está Porque bien? pienso que el 3 es texto. Ya, está bien que sea falso. Lo interesante es el razonamiento que viene detrás. Es falso. ¿Qué pasa si digo eso es verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero por qué? Porque puso que el 3 es un número entero. Tome el texto 3, transfórmelo a número y el número lo comparo con el contenido de A. Eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Ya? Y por eso me dice que esto es verdadero. ¿Lo complico más o no? ¿Qué pasa si tengo esa es verdadera o es falsa? Falso. Es falso. Falso, ¿pero por qué? Porque convirtió el 3 en ¿cómo se llama esto? En texto. En texto. Y estoy comparando un texto con un número. ¿Ya? Si alguien se está quedando atrás, me avisa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué otra variante podemos hacer? Ya, bueno, estamos claros con eso. ¿Para qué me sirve esto de acá? Déjame ver que quede más bonito. ¿Qué hacen estos operadores? Perdón, esas condiciones lógicas. Estos tienen como un límite. Es en menor, mayor, mayor igual, menor igual. ¿Cómo un límite? Que por ejemplo, si quiero, ya por ejemplo, A es menor o igual a tal número. Eh, ay, no sé cómo explicarlo, pero hay como un límite de resultados para eso. Básicamente ve cuál de los dos es más grande. O si es verdad que ese es más grande que otro. ¿Ya? Acá estoy viendo igualdad, pero después yo puedo ver magnitudes en el fondo. Print A es mayor que 3. ¿Ya? ¿Qué me deberá decir ese?
si A es menor que 3. Ese debería ser verdadero o falso. Eso es Falso. falso. Falso, ¿no es cierto? Porque resulta que A es 3, por lo tanto A no puede ser menor que 3. Si le pongo en este caso, ¿qué debiera dar? Verdadero. Verdadero. Ese sí que ya es verdadero. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, el menor igual es la misma cosa y todo. ¿Se acuerdan que existía este también? Que puedo hacer comparaciones en cadena. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Ya? Y hay veces donde esto puede ser útil. Uno está diciendo A sea mayor a 2 y a su vez A sea menor que 4. ¿Ya? Uno puede hacer esa encadenación. Y junto con eso me aparece las condiciones AND, OR y NOT. ¿Para qué me sirven esas? Para poner si quiero algo o el otro. Más que si quiero algo o lo otro, es ver que el conjunto de condiciones sea verdadero o alguna de ellas sea verdadera. En el fondo, esto no sé si han tenido lógica, pero en los ramos matemáticos, pero si tengo una cierta condición y tengo otra condición, yo puedo ver que sean las dos a la vez verdaderas o alguna de esas verdaderas. Pero internamente la condición igual va a ser algo. A igual 3, perdón, doble igual. ¿Ya? A menor igual a 4. Esto puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no es cierto? Pero cuando hago la fusión a decir esa y esa, ese resultado también va a ser verdadero o falso, según la combinación que tenga esto. ¿Ya? Y en el caso del O, también voy a tomar dos condiciones y voy a ver si alguna de esas es verdadera para que esto me dé verdadero o falso. ¿Ya? Y este concepto de lógica va más allá de programación. Esto se usa en montones de temas. ¿Ya? ¿Se acuerda la tabla de verdad o no? Del I. Si tengo, esta va a ser la condición A y la condición B. Si tengo las distintas posibilidades, ¿no es cierto? A podría ser falso, B podría ser falso. ¿El I qué debiera dar? ¿Qué busca el I? Que las dos sean verdaderas. Daría falso. El I me debería dar falso. Si tengo un falso y un verdadero, el I me va a dar falso. Si tengo un verdadero y un falso, el I me sigue dando falso. Ahora, si tengo un verdadero y un verdadero, el I me va a dar verdadero. ¿Ya? Busca que las dos condiciones sean verdaderas para que todo esto sea verdadero. Y a su vez, el O, si tengo falso con falso, el O me va a seguir dando falso. Si tengo falso con verdadero, como es cualquiera de las dos, toda la sentencia va a ser verdadera. Verdadero con falso, me va a dar verdadero. Y si tengo verdadero con verdadero, también me va a dar verdadero. Esa es la tabla de verdad del O.
¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Se acuerdan de esto? Y hay un montón de propiedades lógicas para pasar de una a otra, para sumar condiciones, para simplificar condiciones. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Alguien que tenga preguntas? Les insisto, que no nos pase que algunos alumnos que están entendiendo y me dicen que sí, o sea, está súper bien Carolina que aportes, pero si alguien tiene preguntas para responderle al tiro, después no andar tan perdido. ¿Ya? Entonces, aquí también podríamos hacer la misma historia. Si tengo un... me da igual 5, ahí estoy asignando. ¿Qué debiera salir con este? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? A igual 3 es verdadero. B igual 5 es verdadero. Si es verdadero y verdadero, entonces devuélvame, en este caso, el último truque de acá abajo. ¿Ya? A igual 4 and B igual 5. Aquí sabemos que estamos buscando las dos a la vez, con lo cual, con una que sea falsa, todo eso se hace falso. ¿Ya? Ahí no vimos el not. El not niega la condición. En ese sentido, el not, su tabla es un poco más simple, solamente considera una condición. Y el no, si le paso un verdadero, me va a devolver un falso. Si le paso un falso, me va a devolver un verdadero. ¿Ya? Esa es la tabla de verdad del no. Entonces, ¿cómo la puedo usar? Print not a igual 5 and b igual 5. ¿Qué me debiera hacer esto? ¿Qué me debería responder este? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ojo una cosa. El not está... ¿Qué efecto está teniendo en esto? Que está diciendo que A no es igual a 5. Estoy diciendo lo siguiente. Ejecuté el A igual 5. Eso me da falso. Niego el falso. Y el resultado de eso es verdadero. La negación de A igual 5 es verdadera. Y ese sumado a este otro me va a dar true. ¿Ya? Ahora, yo pude haber dicho un paréntesis acá. ¿Qué efecto estoy teniendo con ese paréntesis? ¿Cuánto me Te está debiera dar eso? diciendo, Lo va a te denegar está todo. diciendo que todo lo que está dentro del paréntesis es falso. Te está Lo voy a denegando lo que negar. está. No es que Claro, sea está falso. negando lo que está dentro del paréntesis.
Voy a negar lo que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué resultado me va a dar? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? También me dice verdadero, pero por una razón completamente distinta. Antes, sin el paréntesis, el not negaba esto, pero ahora está negando toda la sentencia. ¿Ya? Estoy de acuerdo que es verdadero, pero por razones completamente distintas. ¿Ya? Bueno, aquí hay algo como que no es tan... Bueno, que en realidad es parecido a las matemáticas. ¿Ya? En el fondo, hay una equivalencia de la prioridad de operación parecida a lo que son las sumas y las multiplicaciones. ¿Ya? Si yo tengo 3 por 3 más 5, ¿ya? ¿Qué se ejecuta primero acá? En una operación de ese tipo. El por. El por, ¿no es cierto? Porque está primero, ¿no es cierto? Es por la regla de esa cosa. De la prioridad, ¿ya? Entonces, primero es el por y el resultado va sumado. No es que yo haga la suma para después multiplicar. Salvo que yo especifique y le coloque paréntesis para que se ejecute primero lo del paréntesis y después se ejecute la multiplicación. ¿Ya? Esto es análogo a que primero A and B por C se ejecuta primero el AND y el resultado de eso se ejecuta al OR. ¿Ya? Pero de los tres, el que tiene más peso es el NOT. Lo primero que hizo fue ejecutar acá para después negar y después comparar con el otro lado. El NOT le tiene más peso que el AND y más peso que el OR. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, cuando uno empieza a hacer reglas un poco más complicadas, solamente por sanidad mental, es mejor ponerle paréntesis. ¿Ya? Para asegurarse qué prioridad va a tener cuál. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? No, profe. Ya. Veamos una cosa más, veamos los if, y ahí hacemos un problema un poquito más integrador de todo esto. ¿Ya? Y estructuras de control. If, else, el if. ¿Ya? ¿Se acuerdan de estas o no? Sí. Entonces, sigamos acá abajo. ¿Para qué me servía el comando if? ¿Qué logra? La condición de sí. ¿Ya? Pero el sí es una pregunta. ¿Y cuál es el sentido que tiene? ¿Para qué me sirve? Y este concepto es clave para todo lo que uno hace en programación. Esto lo que logra es la capacidad de hacer una decisión en el camino. Yo acá estoy programando y va mi código ejecutándose línea a línea. ¿Ya? En algún momento va a aparecer una pregunta. Oye, ¿esto será cierto? Si es cierto, voy a ejecutar algún tipo de código específico.
Si fuera falso, voy a ejecutar otro código, ¿ya? Y después continúa donde iba. Esa lógica de poder tener código condicionado a si esto es verdadero o es falso. Eso es lo que logra el if, ¿ya? El comando if. Tener la capacidad de decidir para dónde va esto, ¿ya? ¿Puedo haber else si es que no existe if? No. No, ¿no es cierto? No puedo acceder a los elementos de... El else es caso contrario. Caso contrario ¿de qué? De la pregunta que hice antes, ¿ya? Y aquí yo me imagino que ya esto sí se acuerdan porque es bastante simple, que el Python sabe el código que depende del if porque hicimos esta separación al lado, ¿ya? Y sabe el código que depende del else porque hicimos esta separación acá al lado, ¿ya? Todo el código que está desplazado hacia la derecha es un código que depende del dos puntos que está acá arriba. Eso es lo que hace Python para saber hasta dónde se ejecuta. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? No. Ya, ¿para qué me sirve el if en ese sentido? ¿Qué concepto hace el if? ¿Cuándo lo puedo usar o para qué me sirve? Gonzalo dice para comparar. Sí, también compara, pero ¿cuándo se puede usar? Después del if. Ya, lo que muchas veces ocurre, y hagamos un ejemplo de eso al tiro. Lo que muchas veces ocurre es que si yo tengo una condición y tengo un else, puede que muchas veces ocurre que inmediatamente en ese else quiero hacer otro if. Eso es bastante común. Con otra condición, ¿no es cierto? Ahí está la condición, dos puntos. Si eso es verdadero, el código sigue acá. Si es falso, yo puedo colocarle otro else e inmediatamente otro if con su condición. Entonces, lo que ocurre es que en la práctica el código se va desplazando, en el fondo, cada vez más adentro, cada vez que le aplico un if a continuación del else. Entonces, lo que uno logra con el if es fusionar estas dos cosas en una sola palabra, con lo cual no necesito estar desplazándome tanto hacia adentro. Y ayuda un poco con el orden. ¿Ya? Veamos un poco ejercicios de eso. Veamos. Voy a hacer una hoja nueva. Vamos a poner. Le voy a poner aquí. Clase 1. Ejercicio de if. Veamos, por ejemplo, no sé, un sistema para decidir la multa en caso de exceso de velocidad. Amanda escribió, perdón, se usa cuando no se cumple la condición del if. Eso es el else. Lo que pasa es que si el else inmediatamente yo necesito colocarle un if, puede ayudarme un poco con el código.
¿Ya? Hagamos un programa que calcule lo que hace, no sé, cuando uno le sacan un parte. Entonces, digamos, velocidad, supongamos que se midió, no sé, 50 por hora. Entonces, y aquí viene if velocidad menor que ya, si es menor a 120, print todo ok. ¿Ya? Acá estoy colocando código que solo se ejecuta si que esto es verdadero. ¿Ya? Si mi velocidad fue 50, no, hagámoslo con un input. Input. No. Ingrese la velocidad. ¿Ya? Entonces yo ejecuto acá, me dice, supongamos que voy a 50, me dice ya, todo ok. Pero ¿qué pasa si voy a 120? No me dice nada. Porque le puse ahí estricto a menor. Si le pongo 130, tampoco pasa nada. Aquí deberíamos dejarlo en menor igual, para que esto funcione. ¿Ya? Pero aquí yo le digo entonces ya, caso que sea mayor a 120, y a su vez, if velocidad menor o igual a 123, por dar un número, print puede pasar, pero esta es la advertencia, no acelere mucho. ¿Ya? Si velocidad es menor a 123, puede pasar. ¿Ya? Si le pongo 120, todo ok. Si mi velocidad fue 121, puede pasar, pero no acelere mucho. O sea, todavía pasa piola. ¿Ya? Pero si es mayor a 123, if si velocidad es menor o igual a, vamos a poner 130, print infracción grave, que le vamos a poner, no sé, 50 lucas. ¿Ya? Pero si es mayor a 130, ¿no es cierto? Menor o igual a, no sé, para 140, le voy a poner la misma cuestión. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿No? Infracción grave, 50 lucas y tensión aumento. ¿Ya? Pero si ya fuera mayor a eso, menor o igual a, no sé, 180, print, qué sé yo, detenido. Else, no sé, ya si es mayor a 180, print, no lo pude. Ya se arrancó, digamos, no sé. Entonces se ejecuta, aquí tenemos todas las variantes, no sé, 150 por hora queda detenido. Si le pongo, no sé, 111, todo ok. Si le pongo 200, gallo pasó de largo, no paró, no lo puede pillar. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre con el código?
se produce este efecto, donde el código, mientras más adentro, son puras condiciones que van quedando cada vez más adentro del código, y esto puede desordenarse, ¿ya? Y puede costar entenderlo. Entonces, en este tipo de casos, donde siempre tengo if pegaditos al else, uno los puede transformar en el if, acá también. ¿Ya? ¿Lo hacemos? Voy a copiarlo y lo vamos a hacer de nuevo. Voy a poner acá como comentario solo con else, y acá abajo vamos a poner lo mismo con el if. Y aquí está el mismo código, pero lo vamos a ir arreglando. Entonces voy a decir, este else va a estar, que es en el fondo la velocidad donde ya no había cómo hacerlo. Pero estos dos sí los puedo fusionar. ¿Ya? El if, y desplazamos todo esto para el lado. ¿Ya? El if solamente depende de este, pero este también lo vamos a mover. Voy a borrar ahí y voy a desplazar todo para el lado. ¿Ya? Ese mismo también se va, y todo esto que está acá se va para el lado. El if, algo hice mal. Y todo esto lo podemos mover para el lado. Entonces aquí queda un programita un poquito más compacto. Y estos dos hacen lo mismo. ¿Ya? Ingreso de velocidad 160. ¿Ya? Me aparece dos veces detenido porque se ejecutó de la manera original y se ejecutó de la manera usando el if. ¿Ya? Y ahora, no sé si se entiende, pero no en todos los casos se puede aplicar. Es un refinamiento, el if. ¿Ya? Como un refinamiento, profe. Un refinamiento, no porque ande más rápido, sino que porque en el fondo me ahorro todo este moverme para el lado, que puede complicar el programa. Recuerden que aquí tenemos una pura línea, pero podrían haber acá 40 líneas de código, y uno no sabe, chuta, estoy en este nivel, ¿qué tenía más arriba? ¿De qué depende este bloque de código? ¿Ya? Si me pongo a escribir acá, ¿se ejecuta en cuál? Probablemente en el else de acá arriba, si escribo un código acá. Pero es bien peligroso porque uno no sabe bien en qué condiciones se ejecuta y en cuáles no. Entonces acá uno ve los bloques más o menos continuos. ¿Ya? Pero de nuevo, no es obligación usarse, es un refinamiento. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué más le podemos hacer a este? Veamos un OR, por ejemplo. Le voy a poner acá, sea igual input, es un ¿no es cierto? Entonces, tenemos una segunda pregunta. ¿Usted es un vehículo de emergencia?
Entonces, en el fondo, el gallo que si es un vehículo de emergencia puede salirse, puede pasarse la velocidad. Se va a poner por o emergencia igual sí. ¿Ya? Con cualquiera de estas dos, todo ok. Y no entro en este juego de las velocidades y qué sé yo. ¿Ya? Acá solamente me va a funcionar en el primero, tendría que hacerlo acá abajo también. ¿Ya? Ingrese la velocidad 220. ¿En vehículo de emergencia? Sí. ¿Ya? Entonces, todo ok. El de abajo, este código no lo habíamos corregido. Pero me bastó con que era emergencia, copiémoslo abajo igual. Me bastó que era un vehículo de emergencia para que pueda pasar de largo. ¿Ya? Con cualquiera de las dos que sea verdadera, esto funciona. Velocidad 150. Vehículo de emergencia, sí, todo ok. Ejecuto. Velocidad 150. Vehículo de emergencia, no. Está detenido. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan? Hemos visto poco repaso, pero aquí ya nos podemos empezar a complicar rápidamente. ¿Estamos bien? Estoy pensando... ¿cómo lo harían ustedes de que independiente de todo esto, si tienen los documentos vencidos, se va detenido? ¿Qué cambios tengo que hacer para preguntarle si el documento está vencido, se vaya detenido? Vamos a hacer la pregunta Con un end. con un end. ¿Cómo con un end? ¿Qué dice acá? Ahí. Ya, ahí hice la pregunta de documento. Hagámoslo con el de abajo. ¿Ya? Déjame. Ya sabemos más o menos qué efecto tenía este. Voy a comentar. Ahí. ¿Cómo haría para que, independiente de todas las otras condiciones, si tiene los documentos vencidos, hay que tenerlo igual? ¿Dónde colocaríamos eso? El último list, ¿En dónde, verdad? el último list. Es que no se escucha bien el comentario, perdón. El último list.
En el último elif. ¿Acá decís tú? Sí. ¿Ya? ¿Y qué hago con eso? ¿Qué cambio hago? ¿Agregar uno nuevo o cambiar este? Hay que agregarle un OR o no, igual que como en el primero. Hay que hacer algún cambio, pero ¿qué tipo de cambio necesito para que, independiente de la velocidad o de emergencia, si que están los documentos vencidos, eh, la persona sea detenida igual? ¿Qué cambio puedo hacer? Y esto es una pregunta de lógica más que de Python. O sea, se hace con la misma herramienta que están acá, pero es una pregunta de lógica. Si quiero hacer una condición que sea tan importante como para que altere todo el resto, yo debiera probablemente colocarla como un if previo. ¿Ya? If documentos, ¿no es cierto? Si no tiene documentos o están vencidos, no, pongámosle con sí. ¿Ya? Si tiene los documentos al día, nos preocupamos del resto de las cosas, que es lo que teníamos antes. Caso contrario del if principal, también va a estar detenido. ¿Ya? Acá no me servía colocarle documentos a uno de estos, porque va a caer en el elif. Acá lo hice más importante que todo el resto. Solamente se ejecuta lo de acá si que están los documentos al día. Crece la velocidad, 180. Vehículo de emergencia, sí. ¿Tiene los documentos al día? No. Ya, detenido. Pero es un detenido, le puse con minúsculas. Es el detenido porque no están los documentos. ¿Ya? Velocidad 100. Vehículo de emergencia, sí. Documentos al día, sí. Este gallo está súper bien. Todo ok. ¿Ya? ¿Qué pasa si no solamente tengo que revisar que estén los documentos al día? ¿Qué pasa si el auto es robado? ¿Ya? Otra pregunta más. Auto. Es un auto robado. ¿Cómo meto esa pregunta acá? Que también se detenga si es que el auto es robado. ¿Cómo puedo hacer esa? ¿A quién se le ocurre? ¿Ya? Probablemente me conviene a la misma altura que esta. ¿No es cierto? En ese caso, le pusimos auto.
Si no tiene documentos o el auto es robado, con cualquiera de las dos, perdón, aquí tiene que verle auto robado o no. Si el auto es propio y tiene documentos, nos preocuparemos de la velocidad, o si es de emergencia. Pero si no tiene documentos o con cualquiera de las dos, no, pues hay que hacerlo con AND, perdón. Las dos tienen que ser auto propio y que no sea robado. ¿No? Si cualquiera de las dos no se cumple, hay que tenerlo igual. Prueba. Velocidad 100, vehículo de emergencia, no. Documentos al día, sí. Auto robado, sí. Detenido. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Preguntas que tengan? Todo bien, profe. Ya. Esas son las estructuras de control. Entonces, siguiendo un poco el repaso, tenemos while, for, break y continuo. ¿Ya? ¿Para qué me sirven estos? While, for. ¿Cuál es la idea de esos dos? El while es el repita mientras. Repita mientras, sí. ¿Y el for? Repita para. Repita para. A ver, los dos son repetir cosas. ¿Ya? Aquí voy a partir con uno nuevo. Vamos a guardar. Clase 1, ejercicio. Los dos repiten cosas, pero repiten cosas distintas y bajo condiciones distintas. ¿Ya? Tengo dos temas distintos. Por un lado tenemos el while, y por otro lado tenemos el for. ¿En qué se parecen los dos? En que ambos repiten cosas. Ya, perfecto. ¿Ya? Los dos sirven para repetir código. O sea, si tengo un cierto código, perdón, iba al código principal, qué sé yo, y aquí viene un while, ese código se va a repetir una cierta cantidad de veces. Tonino pregunta si subo el código a Finis. No, o sea, sí y no. Yo el código lo dejo en OneDrive y les mando el link para que puedan acceder. ¿Ya? Por eso yo dejo. Tengo una carpeta de código que después yo les doy acceso a esa carpeta. ¿Ya? No es que lo esté subiendo a Finis. Y de hecho, en la última parte de materia, vamos creando una librería de funciones que va creciendo todo el tiempo. Entonces no tiene ningún sentido estar subiéndolo a cada rato. ¿Ya? Tanto el PowerPoint como los códigos siempre quedan en este buzón de OneDrive. ¿Ya? Entonces, los dos repiten código. Súper bien. Y una vez que ocurre algo, se va a donde iba. Termina y la mayoría de las veces se ejecuta X cantidad de veces y en otras condiciones va a salirse y va a continuar donde iba. ¿Ya? Eso es lo que hace. Los dos hacen algo parecido. ¿Ya?
Pero ¿en qué se diferencian los dos? ¿Qué diferencias prácticas tiene? Ya. José Luis dice que el for trabaja con listas. La mayoría de las veces sí. Algunas veces trabaja con range, pero range también son listas, en el fondo. ¿Ya? Pero en esencia, el for no solo trabaja con listas, también trabaja con diccionarios. ¿Ya? Entonces, pero va para allá la pregunta. ¿Qué diferencia tiene el while con el for? El while puede ser un ciclo infinito, mientras el for no puede ser infinito. Súper bien, pero explícame por qué, para que todos entiendan. Está bien la respuesta, pero esa respuesta es de memoria. ¿Por qué? Explícame por qué. Oye, ahí el por qué no sé. Ya, No sabría cómo explicarlo. ya. De hecho, un ciclo infinito en un while, la mayoría de las veces es un problema para nosotros. ¿Ya? No debieran haber cosas infinitas que no terminen nunca. ¿Ya? Hay ciertas razones de por qué algunas veces es necesario, pero la gran mayoría de las veces es un problema. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Es que por eso también el while, para que no sea infinito, va como generalmente acompañado de una condición de salida. O sea, pregunta, por ejemplo, si quiere continuar o no quiere continuar. Y más o menos, más o menos. ¿Ya? Lo que ocurre es lo siguiente. El while uno lo acompaña a una cierta condición, verdadera o falsa. Mientras esto sea verdadero, el ciclo continúa para abajo. Una vez que termina, vuelve a preguntar, ¿sigue siendo verdadero esto? Y ahí uno le coloca la condición de el usuario quiere salir o no. Perdón, que está aquí en la oficina. El usuario escribió que sí o que no. El usuario, no sé, pues llegué a un número que quería recorrer, ¿no? Pero se basa en condiciones. Si esto siempre es falso, siempre es verdadero, se transforma en este ciclo infinito. Vamos aquí, aquí me quedo feo. En este ciclo infinito. ¿Ya? Mientras esto sea verdadero, esto se va a repetir infinitas veces. Y en muy pocas ocasiones eso es conveniente, pero en general, cuando uno no sabe la cantidad de veces que hay que repetir algo, uno lo aplica con un while y una cierta condición. Y obviamente es una condición que puede tener is y todo la historia, lo mismo que acabamos de ver con los if. ¿Ya? Uno puede armar esa condición de la manera que quiera. Por el otro lado, el for lo que hace va a trabajar en funciones a algún conjunto de datos. Típicamente va a trabajar bien con listas, va a trabajar bien con diccionarios y también va a trabajar bien con range. Pero range en el fondo también es una lista. O sea, el for siempre va a estar trabajando con una cantidad conocida de elementos. Es muy raro que los for se transformen en infinitos. Podrían, pero es muy raro que los for se transformen en un ciclo infinito. El for trabaja en un conjunto conocido. Esto, entre comillas, es largo conocido. ¿Ya? Largo conocido de veces. Acá podría ser potencialmente ilimitada la cantidad de veces que hay que repetir. Esa es como
la, la, la razón de fondo de la diferencia de estos dos. ¿Ya? Ninguno de ir a ser infinito, el for trabaja en conjuntos y el while trabaja en condiciones. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Tratamos de hacer algún ejercicio con eso? Entonces, veamos ejercicios de for y de while. Veamos alguno infinito. Voy a decir, no sé, número igual, voy a partir con un cierto número y después voy a decir, mientras n sea menor que 0 or n mayor a 100. En cualquiera de estas dos condiciones voy a ejecutar acá un código. Con n's menores a 0. No, aquí voy a fallar. Voy a partir con -1. Y yo quiero que el usuario ingrese un número entre 0 y 100. Y aquí voy a repetir la pregunta para el usuario hasta que cumpla esa condición. ¿No? Entonces, voy a decir n igual int input ingrese un número entre 0 y 100. Hay que ponerle separación. ¿Ya? Y cuando esto termine, print. Gracias. ¿Ya? ¿Cuántas veces se va a ejecutar este while? Hasta que el usuario ingrese el número que pide ahí, entre 0 y 100. Veamos, ¿está bien esto, no? Si n es menor a 0 o mayor a 100, va a preguntar. Ingresa un número. Si coloco 25, gracias, y se salió. Pero si el usuario no es tan pillo, no es tan clever, perdón, 101, ingreso un número. 222, menos 30, 654. ¿Se entiende que aquí es... ¿Ya? Aquí este ciclo, ¿cuántas veces va a estar andando? Todas, infinitas veces. Hasta que eventualmente coloco un número que sí corresponde. ¿Ya? Esto yo no sabía de antemano cuántas veces lo voy a tener que hacer. ¿Ya? Dado eso, lo coloco con un while. ¿Ya? Veamos un siguiente ejemplo. Hagámoslo con azar, por ejemplo. Import random, ¿no es cierto? Y aquí yo voy a decir n igual, la voy a poner ya, yo quiero que me aparezca el número 1234. Entonces,
while random. Antes que eso tengo que decir, voy a partir con un número al azar y va a ser cualquier cosa. Entonces voy a decir while a distinto del que estoy buscando. Mientras eso ocurra, voy a decir a igual random. Randint entre 0 y, para que no sea tan pesado, y 2000. Voy a generar un nuevo número al azar, print a. ¿Cuántas veces se va a repetir esto? Yo quiero que me salga por azar el 1234. Y voy a repetir esto hasta que eventualmente me salga ese 1234. ¿Cuántas veces voy a repetir eso? Infinitas veces. Potencialmente infinitas veces. Voy a dar un contador. C igual 0. Y por cada vez que genere un azar, C más igual 1. Y acá al final también print cuántas veces hizo la pega. Va a haber un número. Esto es por la parte de antes. Y ejecutó 1619 veces. Si lo hago de nuevo, 3704 veces. ¿Ya? Usé un while porque no sé la cantidad de veces que tengo que hacer esto para llegar a mi objetivo. ¿Estamos bien? Voy a dejar en Sí. 0 para que parta el tiro con el azar. 4058 veces. Aquí está el número que yo buscaba, pero lo hizo 1909 veces, 758 veces. Esto es random. Creo que a mí no me funciona. ¿Qué no le funciona? Eso que le parece a usted no me parece a mí. Nada, po, si no veo el código difícil. Se lo presento. Bueno. Igual menos 1, número, gracias, igual 0, distinto de n. Y cuando lo ejecutas, el base que en la línea está pegada en el while, ¿no es cierto? ¿Cómo? Tú estás pegada en el while Creo que sí. y tienes al revés el n menor que 100, es n mayor que 100. ¿Acá? Sí. Ah, ahí está. Ya. ¿Ya? Sí. Ya. No sé si se sigue viendo mi pantalla o no. Sí. Ya. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Veamos alguno que ya tenga que ver un poquito más con listas y con for. ¿Ya? Porque aquí lo que viene un poquito ya la parte de las listas. Pero también tenga que ver con while. ¿Les parece?
¿Preguntas hasta acá? Por favor, no quiero avanzar rápido si es que no, si es que hay algún rezagado. Profe, yo lo que no entiendo mucho de eso del contador, nunca me funciona cuando lo hacía el primer semestre. ¿Cuál contador? El que ocupa usted y el otro que, no, el ACUM. La Q. ¿En qué línea estás hablando? Ah, no, pues ese lo enseñaron en el primer semestre, pero nunca me funcionaron. ¿De cuál contador estamos hablando, perdón? Del contador y el acumulador. El que ocupó usted, por ejemplo, ahí el C más es ¿Igual igual uno? a 1. Ese nunca lo había visto, por lo menos. Lo que pasa es que ese es lo mismo que decir C igual a C más 1. Eso es lo que tiene ahí. A lo que había antes, agréguele 1. ¿Ya? Es una manera comprimida de hacer lo mismo. Tome lo que había y agréguele 1. Esa es esa operación más igual. ¿Ya? Otros lenguajes incluso tienen el C++, donde el sumarle 1 se hace tantas veces que uno le dice a lo que había en C, agréguele 1. Python no tiene eso. ¿Ya? Veamos un ejemplo con while y con for. Voy a guardar. Entonces, clase 1, ejercicio for y listas. Antes de entrar digamos, los leones, ¿para qué me sirven las listas? ¿Qué objetivo tiene? Guardar cosas. Y almacenar cosas. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Estamos para el break o todavía no? Como que faltan 5 minutos. Ya. Y... ¿cuál es la gracia de las listas? Es que yo voy a tener, si tengo variables, ¿no es cierto? Las variables siempre las dibujamos como una cajita. No sé, A y contiene un 2. ¿Ya? Yo puedo, estas variables, yo puedo actualizarlas y cargarle otros valores o puedo leerlas y saco lo que había. ¿Ya? Son lugares en memoria donde yo almaceno esto. Pero las listas las vamos a entender como un conjunto de elementos ordenados. También tiene un nombre, lista 1. ¿Ya? Y yo puedo almacenar acá distintos datos. 7, 3, 1, 9, 6, 5, no sé. Y esos se acceden por posiciones. Posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? Yo puedo acceder a esas posiciones. No, volver a mostrarte, reanudar presentación y ya, gracias por avisar. ¿Ya? Estábamos hablando de las listas. Yo tengo las variables, en este caso A, y tengo las listas que ya son conjuntos de variables. Gracias, Gonzalo, por avisar. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya. Entonces, lo interesante es que yo puedo a esto ir agregando valores, puedo alterar un valor, puedo borrar un valor,
¿Ya? Tengo varias operaciones ahí que se pueden hacer. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, hagamos un ejercicio con listas y que también me sirva para for. ¿Le parece? Entonces, voy a crear acá una lista. ¿Qué acabo de hacer ahí? Creo una lista vacía. Ya, esa es una lista vacía que se llama N, donde yo voy a almacenar notas. ¿Ya? Entonces, supongamos que le quiera pedir al usuario una lista de notas. ¿Ya? Entonces, hagámoslo. ¿Le preguntamos al usuario cuántas notas o las ingresa nomás? ¿Qué puede ser mejor? Poner cuántas. Sí, se puede hacer con eso, pero prefiero ir preguntándole si hay más notas. Entonces le voy a decir, voy a hacer una condición. Entonces, mientras seguir sea verdadero, yo le voy a decir al usuario n. Perdón que me llamen. n.append, ¿no es cierto? ¿Qué voy a adjuntar? El int del input de ingrese la nota, ¿no es cierto? Y ese resultado yo lo voy a adjuntar a esa lista. Después le voy a preguntar, if input desea agregar más notas. Si eso es igual a no, yo voy a decir seguir igual falso. ¿Qué acabo de hacer acá? Agrego la nota. Si no hay más notas, voy a pasar a seguir falso. Con eso este while seguir va a dejar de moverse en el fondo. ¿Ya? Veamos cómo funciona. Ingrese la nota, un 5. ¿Desea agregar más notas? Sí. Ingrese la nota, un 6. ¿Desea agregar más notas? Sí. Ingrese la nota, un 6 de nuevo. ¿Desea agregar más notas? No. Con eso se sale. ¿Ya? O sea, armamos un ciclo infinito que lo que hace es agregar notas a la lista n. Si yo reviso acá las variables, veo que efectivamente está un poco sucio, pero tengo la lista n con esas 3 notas que están ahí. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el promedio ahora? Y ese ya lo podríamos hacer con for. Yo voy a decir suma igual 0, ¿no es cierto? Y voy a decir for nota in n, para cada nota de n, suma más igual la nota que tenía en ese momento. Y cuando termina ese for, yo ya puedo decir print suma dividido en el largo de n. ¿Probamos? Ingresa la nota, un 5, agregar más notas sí, un 6, agregar más notas no. Y aquí me da promedio 5, 5. ¿Ya? Este while es potencialmente infinito, porque depende del usuario cuántas notas quiere ingresar, pero este for recorre cada nota de la lista y las va sumando. Y una vez que termina, da la suma final.
¿Estamos? Dejemos hasta acá y nos juntamos a las 10:30. ¿Hacemos el break? Ya, profe. ¿Les parece? Voy a cortar la grabación para tenerla en 2 tandas, pero nos juntamos a las 10:30. Tómense 15 minutos para el baño, para el cafecito y nos juntamos a las 10:30. ¿Ya? Profe, ¿puede dejar un poquito ahí para terminar de tomar apuntes? Por favor. Igual voy a cortar la grabación, pero dejo la transmisión prendida. Ya, vale, gracias. ¿Ya? Voy a grabar, dejar de grabar.